seminario, ahí estamos grabando bien. Muchas gracias, Claudio. De la segunda parte, segunda versión de un seminario que viene haciendo Elisa Neumann desde el mes de septiembre. Partimos en la primera versión con la violencia estatal y las afecciones en la subjetividad y lazo social, y ahora nos encontramos en una segunda parte volviendo a revisar lo que sería el trauma extremo, lo indecible y el arte como una posible vía para su elaboración. Para poder presentar a la expositora, les cuento un poco. Elisa Neumann es una psicóloga de la Universidad de Chile, magíster también, eh, desde la Universidad Adolfo Ibáñez en conjunto con ICHPA, me parece. Doctora en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Arcis. Y bueno, ha desarrollado ahí un quehacer sostenido en lo que tiene que ver con el estudio, la defensa y la promoción de los derechos humanos. Conversábamos recién con Elisa, que también ha recibido múltiples distinciones, las cuales dice que no se la cree mucho, pero bueno, yo creo que vale la pena también señalarlo, eh, que también ha recibido varias distinciones, como por ejemplo la Distinción Nacional del Colegio de Psicólogos en el año 81, y así también de la Sociedad Internacional de la Salud y los Derechos Humanos en el año 95. Eh, bueno, su foco de interés, y como lo vamos a ver hoy, tiene que ver con las consecuencias clínicas y sociales de lo que es la persecución, la tortura, la muerte, la desaparición en relación a la dictadura, opositores, regímenes dictatoriales a nivel individual, así como colectivo. Y creo que de lo colectivo es lo que vamos a poder hablar hoy. Así que sin extenderme más, Elisa, por favor, te doy la palabra. Si necesitas compartir Sí. eh, Compartir pantalla, pantalla, tienes que autorizarme tú o pincho está, yo. sí, pincha tú ahí en compartir, ya debería estar autorizado. Ya, aquí está. Compartir. Menos mal que ya aprendí. Ahí está, súper. Espérate, no se ve. Ahí está, ya. Bueno, como bien decía Sofía, este es un seminario que hemos venido conversando y construyendo colectivamente, y la idea de hoy hemos estado trabajando el tema del traumatismo, sobre todo el traumatismo social, y un traumatismo que es un traumatismo particular, que es lo que se ha denominado como trauma extremo. Trauma extremo porque es un trauma que altera todas las coordenadas de la relación intrapsíquica, intersubjetiva y transsubjetiva. Es una dislocación. Eh, Se ha escrito mucho del trauma extremo sobre la gente que fue torturada, la que vivió en los campos de concentración, los familiares lo han tenido desaparecido, y poca conciencia hay a nivel colectivo que el vivir bajo un estado de terror es ya también un trauma extremo para la gente que crece, que se desarrolla, que vive en ese lugar. Es, es- es vivir, hay que pensar que la dictadura duró 17 años, son 17 años, un tiempo muy prolongado de vivir bajo el temor permanente a la persecución, al exterminio, a la desaparición, y que condujo a la autocensura. Ahora, es importante decir además que lo propio del trauma en general y del trauma extremo en particular es que es muy difícil de traducir en palabras. Es muy difícil de poder relatar, y por lo tanto de poder rememorar. Y esto que ya es una dificultad intrínseca al trauma extremo, se hace mucho más profunda, por decirlo así, cuando hay una sociedad que reniega constantemente de la violencia ejercida por el Estado. Yo creo que ya nos hemos habituado a esto de que se niegue o se minimice la violencia de la dictadura. Se reconoce, se asume, están las comisiones, pero no se hace nada efectivo para reparar este daño. Lo más terrible, lo más ominoso en realidad,
es saber que quienes violaron los derechos humanos siguen ejerciendo hasta la actualidad cargos de poder y cargos de importancia. Entonces, aquí el mecanismo que se emplea es un mecanismo ligado a la perversión, que es lo que Freud denominó como la renegación, que significa que yo veo, porque todos vimos, todos supimos, todos sabemos, pero después actuamos como si eso que vimos no existiera. Y es lo que yo creo que ha pasado con los crímenes de la dictadura, pero es lo que pasó y está pasando con los crímenes cometidos durante el estallido social. O sea, nuevamente no se ha hecho, porque una cosa es que los familiares inicien procesos judiciales y otra cosa es que el Estado se haga cargo de hacer justicia. Aquí la poca justicia es iniciativa de privado y en el caso de las víctimas del estallido ha habido, no solamente no ha habido justicia, sino que han habido también obstáculos. Basta recordar todo lo que se ha dilatado en el enjuiciamiento a Rosa y a Yáñez, por ejemplo. Entonces, el poder rememorar estas experiencias traumáticas que ya hacen sí difícil por el carácter del trauma, se hace mucho más difícil cuando hay una sociedad que bloquea y por lo tanto no se dan espacios en que uno pueda comunicar y compartir. Recordar es hacer presente a lo que está ausente y se requiere de una apoyatura social que en esta sociedad o nuestra sociedad no ha estado. Por lo tanto, el poder mortífero, este poder mortífero sigue circulando en la medida que no hay posibilidad de comunicar, de compartir, de procesar, de elaborar, y cuando lo que no se recuerda se repite. Entonces, la idea de esta exposición es justamente ver cómo en una sociedad que ha obturado la memoria, que ha negado la violación sistemática de los derechos humanos, cómo el mural, que es una acción siempre colectiva, eh, es una acción del conjunto. Puede que existan las personas que son más diestras manualmente y lo pintan, pero siempre produce un nivel de discusión en el vecindario respecto de qué se pinta y cómo se pinta. Entonces voy a partir con un ejemplo que además es como muy importante en la historia individual y colectiva de los habitantes de la población de La Victoria, que es el asesinato de André Yarlán, que, que fue efectivamente un asesinato que dejó una herida de carácter colectivo. Los relatos de la época son bien impactantes. Esto ocurrió en el curso de una protesta en el año 84. Toda la población quedó a oscura, estaban las calles iluminadas solo en todas las calles de La Victoria, en todas las casas, la gente salió a poner una vela en homenaje al sacerdote y lo terrible era que mientras la gente homenajeaba o estaba en la misa rindiéndole un homenaje, despidiendo a una persona que había sido un líder indiscutible en la población, Carabineros seguía bombardeando y lanzando bombas lacrimógenas. Entonces era un espectáculo efectivamente dantesco, digamos. Ahora, ¿por qué el asesinato de Andrés Yanlán es un asesinato del alma colectiva? Porque fue absolutamente arbitrario, el sacerdote estaba en su casa, todos los testigos indican que se le apuntó directamente a matar, estando él en su habitación, y por supuesto el crimen quedó impune. Con esto se mostraba que la crueldad de la dictadura no tenía ningún límite, nada la frenaba. Pues se podían hacer, así como se habían asesinado mujeres y niños en sus casas, también se asesinaban a sacerdotes. Entonces, uno de los murales más importantes en homenaje a André Yarlán es este de aquí que le estoy mostrando, que lo he puesto en paralelo con este cuadro de Van Gogh que se llama La Noche Estrellada. ¿Por qué lo pongo en paralelo? Porque si ustedes se fijan en estos circulitos como estrella,
también se reproduce lo que está en este cuadro y fue algo que no es casual, digamos, se quiso que fuera así. Ahora, Van Gogh siempre dijo que él esperaba de sus cuadros que pudieran darse cuenta que él era un hombre que sentía profundamente y podríamos decir también que logra hacernos sentir profundamente. Este cuadro, La noche estrellada, es un cuadro que pinta pocos meses antes de su muerte. Él está internado, se autointernó en un asilo, muy golpeado por una ruptura de compañerismo, de trabajo con Gauguin, y por lo tanto es un cuadro bastante melancólico. Y para Van Gogh, la muerte era solo un paso hacia las estrellas, hacia un mundo inmaterial. Por lo tanto, aquí, al poner esta imagen de André Lange y estas imágenes que son rostros de asesinados, desaparecidos de la dictadura, se está haciendo este símil de personas que ya no están con nosotros, que están en otro orden, pero que siguen siendo parte de nosotros, por decirlo así. Tal como les decía entonces aquí este es un mural que no está pintado, está hecho, no sé cómo se llama la técnica, pero es con pequeños mosaicos. Claro. Eh, Está entonces aquí en estos mosaicos, se reproduce estos carteles, yo no sé, bueno, aquí estaba viendo, son todos bastante jóvenes. Fue bien habitual en las marchas por los derechos humanos portar estos carteles con los rostros de los asesinados, de los desaparecidos. Y estos carteles, por lo tanto, recuerdan, como les decía yo, a sus muertos, los hacen parte de la historia, pero aquí abajo se coloca, y esto es importante, en esta escena aquí, hay un grupo de pobladores que porta un cartel que dice hasta la victoria, o sea, de alguna manera este contraste entre el horror, la muerte, la desaparición, y por otro lado, el sostenerse en una lucha que da esperanza, digamos, por eso dice hasta la victoria. Y es como, por decirlo así, no es por decirlo así, en realidad la pulsión de muerte, a la destrucción, a lo mortífero, se le opone la pulsión de vida. Es porque nos podemos conectar con los aspectos más amorosos y más creativos, es que podemos entonces procesar las pérdidas y los duelos. Por lo tanto, se les rinde un homenaje y se los inscribe como mártires y como figuras de identificación, pero lo importante es que son figuras vivas. O sea, como decir, no es un objeto muerto, no es algo Claro. es un objeto que produce movimiento, que llama a rebelarse a la lucha. Aquí también esta bicicleta que incluso está dibujada como en grandes dimensiones respecto de los otros elementos, es la bicicleta que usaba Andrea Land para recorrer la población La Victoria y recorrer la población San Joaquín. Él hizo una intensa actividad social formando grupos culturales, luchando contra el narcotráfico, promoviendo grupos de autoayuda para rescatar a los jóvenes de la drogadicción. O sea, era un líder social y espiritual de la comuna y se lo recuerda de esa misma forma, digamos. Por lo tanto, hay en este mural una persistencia de esta figura en lo imaginario, como, como ideal. Este es un mural que ocupa casi una cuadra entera, por eso que lo seccioné, porque si no, no se ve en la imagen. En esta otra esquina, a la esquina opuesta, está la típica casa con la bandera que representa la toma de la población. Representa entonces, esto es como el símbolo de lo que ellos construyeron, esto es importante consignarlo. La población La Victoria
Ellos dicen que es la primera toma de toda Latinoamérica, pero al menos es la primera toma de Chile. No- habían efectivamente antes de esta toma asentamientos ilegales, pero que eran chozas. eh, eh, aquí lo que se hace es tomarse un terreno, se le exige al Estado que se les vendan los terrenos, que haya luz, que haya agua potable, y todo eso fue producto de la autoconstrucción, de la propia capacidad de organización de los pobladores. Entonces, para ellos la toma es un reservorio como de identificación que muestra lo que se puede hacer la gente cuando se organiza y lucha por sus derechos. Por lo tanto, hay aquí de nuevo este vincularse con la historia y con una historia viva, por decirlo así, que tiene, por supuesto, gente que desapareció, que la mataron, que son sus líderes, pero que se afirman en esta historia. Y aquí está el típico carretón con lo cual que marca el origen, cuando ellos se trasladan desde desde el Zanjón de la Guada, se trasladan a a la población. Y lo que yo quiero decirle es que esta idea de que se recuerda a André Lange y se le recuerda también a Pierre Dubois, que al poco tiempo después, no sé qué historia le inventaron y lo expulsaron del país. Después, tiempo después, falleció, digamos. Pero se los recuerda siempre como seres vivos. Por eso ponía yo este cartel, no es antojadizo, porque cada vez que se conmemora la semana de André Yarlán y de Pierre Dubois, es esta idea de que André sigue vivo, su historia nos acompaña. Siempre hay un traer a la memoria este sacerdote que no solo fue un líder espiritual, sino que también jugó un rol importante en que la izquierda, tal como es hoy en día, pudiera y las fuerzas democráticas pudieran unirse tras un objetivo común. Está este otro mural que es más reciente. Es más reciente, ¿por qué? Porque está aquí de nuevo André Yarlán, Pierre Dubois, están nuevamente campesinos, mujeres, obreros luchando. Pero acá hay una imagen de la Mimo. No sé si ustedes con la Mimo es una de las tantas personas que figuran como habiéndose suicidado durante la protesta. Hay por lo menos 5 o 6 personas que entre comillas se suicidaron, algunas en sus casas, otras en los cuarteles de policía. Y todas estas investigaciones para mostrar y se investigue exactamente la causa de la muerte han topado siempre con la falta de peritaje y de diligencias en el Instituto Médico Legal. Entonces, aquí hay de nuevo, hay un recordar los mártires, hay un ojo aquí, hay un ojo que yo asocio con todas las víctimas de trauma ocular y está esta imagen del Cristo, que no sé si ustedes vieron en la Plaza de la Dignidad, una imagen similar de Cristo con los brazos extendidos, que en vez de decir, como se supone Cristo dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, aquí dice, la leyenda decía, sí saben lo que hacen. O sea, aquí de nuevo hay un traer esta historia de destrucción, porque el estallido, más allá de que hayan habido seguramente desbordes o situaciones que no correspondían, lo cierto es que se reprimió de manera muy brutal y muy horrorosa. Y es terrible porque fue una lucha con costos en vidas humanas, más o menos 33 personas fueron asesinadas, 2.500 fueron detenidos, muchos de ellos torturados. Y la verdad es que en términos concretos se quedó muy poco, pero tal vez queda esta posibilidad o esta capacidad de unirse. De hecho, aquí hay un cartel muy chiquito
no sé si alcanzan a leer, que dice, la sangre nos une. O sea, esta idea de nuevo, de esta cosa de destrucción, de muerte, que lo que más bien produce es como tristeza, melancolía, de nuevo como unirse en el movimiento, en la lucha, en el coraje. No sé si en esta parte quieren hacer algún comentario, alguna interpretación que les venga a ustedes a la mente respecto de estos murales en torno a André Lange y a Pierre Dubois, o sigo nomás, no sé, ustedes me dicen. Yo quería hacer un comentario a propósito de los escritos que aparecen en este mural. Ujú. Eh, Ah, claro. sí, la claridad, eh, pensando en la memoria viva, de tener claro ciertas cosas que han ocurrido y que una obra como esta pueda mantenerlo vivo y representarlo, pensando en lo que planteabas tú al principio de la renegación de los sucesos. Ahí dice claridad, claridad intelectual, No, inocencia, dice, generoso, dice sí, claridad intelectual, sens- espiritualidad y conciencia. y sensibilidad ahí en la esquina al lado de la Sí. mimo. Sí. Mm, eso. Pero, pero es que trae, por eso digo, traen el tema de la claridad, traen el tema de del ser sensible, del no, porque hay una diferencia entre procesar, elaborar y ponerse una coraza. No sé si me entienden, porque yo creo que la sensibilidad respecto de estos hechos de horror y de violencia debieran seguirnos afectando siempre, eso es lo que quiero decir, sin que nos derrumben, pero afectando siempre. Bueno, después está esta otra imagen. Este otro mural que lamentablemente no registré en qué año lo pintaron, porque es otro importante de rescatar de la Victoria, porque hay que ser valiente, yo siento. Pintaron murales durante toda la dictadura. No es que los murales hayan, porque ustedes, no sé si ustedes saben, pero los murales que habían del Templo Unión Popular los pintaron todos, incluso murales preciosos que había hecho Mata y otros pintores famosos, no me recuerdo los de Mata, los borraron todos, sin piedad. Pero los de la población de la Victoria siguieron pintando murales durante toda la dictadura. También se los borraban y se los volvían a pintar. Entonces yo encuentro, porque además pintar un mural no se hace en un 2x3. Bueno, esto me parece interesante porque aquí está esta imagen de Pinochet con este ceño como fruncido, como en esta cosa como de fuerza, y aparece como imagen central en este mural. Esta fotografía, la fotografía entera es esta, donde aparece Pinochet con los tres generales detrás de él, que es cuando él se declara, en junio se declara jefe supremo de la nación. Originalmente era una junta militar donde todos tenían el mismo rol y tenían el mismo poder, por decirlo así, pero en junio él se declara jefe supremo de la nación. Y lo hace en un periodo en que está lleno Chile, no está lleno, pero hay campos de concentración en Pisagua, en Puchuncaví, en la isla Dawson, hay un montón de gente en las cárceles, persiguen a mansalva. Es un periodo muy negro donde él se arroga entonces este lugar de jefe supremo de la nación y lo hace con esta imagen, que es una imagen muy atemorizante, como de un ser mostrando que él es un ser con poder y que va a ejercer la crueldad como la está ejerciendo, sin límite. Pero entonces aquí aparece este mismo dictador como imagen central, pero si ustedes se fijan bien, aparece más bien como un viejo ridículo. Ya pierde esta imagen tan omnipotente y tan poderosa y aparece más bien como un viejo ridículo y casi amurrado. Y lo otro que es muy interesante es que aparece con estas manos, como que estas manos, o sea, si bien tiene atrás a la moneda bombardeada, también hay estas manos que, como por decirlo así, es como si fuera una marioneta.
¿Y cuáles son los símbolos que están arriba de él? Está este símbolo, que es la pirámide con un ojo, que es el símbolo que tiene el billete de dólar, que es un símbolo egipcio que alude a la construcción de la nación y al ojo que todo lo ve, digamos, como una. Pero está también Marte, el dios de la guerra, con este pergamino donde dice track 1 y track 2, que son lo que se descubrió tempranamente, fueron los operativos de la CIA para producir el golpe de Estado. Está la imagen del águila y la ITT. O sea, aparece este sujeto, este dictatorcillo, por decirlo así, no como un ser omnipotente, sino que un ser como aplastado y siendo un títere en realidad del imperialismo, del neoliberalismo, de fuerzas ajenas a él. ¿Y hay una franja roja en realidad, pero ¿qué se le opone o de qué está rodeado? Está rodeado de imágenes de poder popular, de unidad, de campesinos, de niños, una imagen de Allende como más poderosa, por decirlo así, que está abajo pero que sigue existiendo. Y todos estos carteles que son del periodo de la Unidad Popular. Son Chile se pone los pantalones largos, que fue cuando se nacionalizó el cobre, a trabajar, que era la consigna de la batalla de la producción, habla de lo popular. eh, no al crimen. Hay otros carteles que ya son más ligados a la dictadura, no al crimen, o este que dice no basta con rezar, y aparece una persona como tirando una piedra. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que este dictador es por un lado un sujeto sometido a las fuerzas imperiales, pero que además tiene que lidiar con un movimiento social que se lo opone, o por lo menos que resiste, y tiene que ser del periodo temprano porque hay mucha referencia a lo que es la Unidad Popular. Ahora, igual hay aquí una, una franja entre tierra y sangre, llena estas cositas chicas, si uno las ve más de cerca son pequeños tanques, y estos son como carteles nuevamente, los detenidos, de los desaparecidos. O sea, no se niega ni la destrucción ni la muerte que está generando, pero se trae como, no sé si a primer plano, o se connota esta posibilidad de la gente de organizarse y resistir. O sea, por decirlo así, desde ese lugar se le quita como se le resta poder, al menos desde el punto de vista de lo imaginario. Y hay este otro cartel que es como de los orígenes de la toma, que son carteles antiguos, pero que se conservan, que ya son más, hacen alusión al tema de la organización, de la lucha, de luchando venceremos. Se recuerda aquí hay muchas casitas como recién construidas. Este seguramente es un centro de salud, pero aquí aparece también una especie, como yo lo interpreto, como una Molotov, y adentro dos milicos, como de nuevo esta necesidad como de oponerse, de resistir, de luchar, de hacerle frente. Y de nuevo recordando como estas luchas históricas que son desde las cuales se pueden sostener como proyectos y utopías que dan fuerza para sostenerse en el presente. Aquí hay otra imagen. Esta es una marcha de gente que va con sus banderas. Atrás una paloma, que es el símbolo de la paz, pero una paloma que llora lágrimas de sangre. Acá hay no sé si lo logran ver ustedes, hay una pequeña lágrima de sangre. Son rostros, y estos rostros son rostros que, si ustedes lo piensan, son rostros que están como ojerosos, tan, tan duros, tan
conmocionados, están seguramente impactados porque, pero que se organizan y se manifiestan. Entonces es como esto de lo que logra vencer esta sensación de destrucción, de muerte, de horror, es la capacidad efectivamente grupal de estar con otros y de ser con otros y de, de con otros hacer y construir. Entonces, tal como yo lo decía en una de las sesiones anteriores, estos murales van inscribiendo una historia que contrarresta esta historia oficial, porque la historia oficial es de dos tipos. Por un lado, eh, denostar lo que fue la Unidad Popular, legitimar el golpe militar, negar la existencia de la represión, pero ellos al pintar estos murales y sostener estos murales, recuerdan esta historia y van recuperando también una manera de ser y de estar, digamos. Lo otro importante es que no hay un recordatorio o sea, se reconoce la destrucción, se recuerdan los muertos, pero se recuerdan los muertos en tanto fueron seres vivos, con ideales, con proyectos, con utopías, digamos. Y como que eso es un impulso justamente a mantener lo colectivo, que es lo que permite resistir tanto la dictadura como el modelo neoliberal que vivimos en la actualidad. Y me gustaría terminar esta necesidad de revisitar el pasado, no tiene que ver con una pulsión mortífera de escarbar, de producir herida, de producir sufrimiento, sino que más bien de poder recordar, de poder procesar, de poder integrar y dejar que el pasado sea pasado de manera de efectivamente poder vivir el presente y proyectarnos en un futuro, que yo creo que es, si uno pudiera redondear, es lo que terminan haciendo estos murales, o sea, no solamente se quedan en la muerte y la destrucción, sino que también se proyectan en un sendero como de sostener ciertos idearios y sostener cierta utopía, aunque estén a contracorriente de lo que el modelo dictamina, porque el modelo dictamina es: preocúpese de usted, trabaje, sea exitoso, gane dinero, y si le va mal es su culpa, digamos. Yo lo dejaría hasta ahí, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna... Voy a dejar de compartir. Ya, bueno. Bueno, sí, sí, yo quería decir algo. Bueno, Elisa, muchas gracias por la presentación, que fue una presentación de verdad conmovedora. Y voy a lanzar algunas ideas sueltas quizás para abrir la conversación. Lo primero, situar, ¿no? El tema del acontecimiento, el traumatismo extremo como un acontecimiento que no tiene referente, no tiene antecedentes, no puede ser pensado. Y el traumatismo extremo se origina en este caso, por supuesto, en un sistema persecutor, opresor, violento y efectivamente, hemos hablado la vez pasada y algunas otras veces, también siniestro. Y cómo esta traumatización extrema va a desbordar la capacidad de la psiquis para ser pensado y la traumatización extrema, a diferencia del trauma, claro, no tiene representación, pero fíjense que justamente como no tiene representación, puede ser llevada a esto que a nosotros nos fascina, el tema de las imágenes, de la creatividad y de la obra de arte, en este caso, como siempre hablamos acá, de obra de arte expresionista. Eh, entonces, eh, claro,
aparece una referencia al cuadro de Van Gogh, La noche estrellada, que ellos utilizan, ¿no? Como simbolismo para colocar adelante y sobre la noche estrellada todos estos afectos en un intento también de elaborar las pérdidas, los duelos, el traumatismo extremo. Y a mí se me ocurría eh, llamarle de una forma mixta, lo que tú presentaste, Elisa, ahora, fue como una crónica visual del traumatismo extremo. Una crónica visual es una idea que tengo. Pero ¿por qué digo eso? Es algo que estoy pensando, ¿no? Porque, claro, eh, cuando no puede ser pensado, cuando no puede ser pensado, incluso hablado, aparece lo que es la creatividad y la expresión, cómo de una u otra manera, ¿no? Las personas o los grupos buscan expresar de alguna forma el traumatismo extremo. Y este traumatismo extremo, claro, ahí viene, bueno, lo que somos los humanos, ¿no? Nuestro proceso primario que es en imágenes, nuestro proceso primario que es secundario que es en palabras, y cómo la creatividad, ¿no? Cómo la expresión, ¿no es cierto?, va a llevar a visualizar o poner en imágenes, en obra, en artefacto, en objeto, en obra de teatro podría ser también, el traumatismo extremo. Y es muy interesante porque justamente parece, no estoy afirmando, que una forma de abordar el traumatismo extremo, no estoy pensando solo en la crónica visual del traumatismo extremo de la población de La Victoria, sino cómo abordar el traumatismo extremo en la consulta. Bueno, todos los que somos viejos en esto sabemos que la palabra no alcanza en el traumatismo extremo, es a través de la expresión espontánea, del expresionismo, por supuesto, no de un arte académico, de ninguna manera. Y esta es una de las formas, digamos, donde la creatividad espontánea va a poder ser utilizada para darle visualidad a los conflictos, pero al mismo tiempo que se visualizan los conflictos, se lo está haciendo a partir de un acto maravilloso, que es la creatividad. Y es la creatividad la que empieza a funcionar, ¿no es cierto?, como una suerte de ayuda, de reparación y para pensar. Eh, bueno, la verdad que, claro, entramos también ahí a todo el simbolismo que hay en los murales, que es muy impresionante. Y, y lo que ocurre, que es otro aspecto que hemos hablado muchas veces, como el tema de cubrir las pinturas, estoy pensando cómo cubrieron todas las pinturas que había en la Plaza de la Dignidad, pero en todas las manzanas en Santiago de Chile y en todo Chile, las pintaron, las cubrieron, las taparon, las ocultaron, las reprimieron. Pero bueno, pero eso no quiere decir que no existan en el imaginario, y no quiere decir que no existan en la psiquis, y no quiere decir que no existan en la subjetividad y en la historia, y además con las cientos y miles de fotografías que hay. Pero por eso lo que estoy pensando es cómo las estrategias del ocultamiento, en realidad, ese intento de no dejar vestigios, que al mismo tiempo es un acontecimiento bárbaro, ¿no? Es una barbaridad hacerlo. Pero resulta que la memoria, el recuerdo, siempre, siempre triunfa sobre el intento de borrar las cosas. Y ahí viene, ¿no es cierto? Hay una frase maravillosa de Svestam Todorov, ¿no? Que dice, la vida ha sucumbido ante la muerte, pero la memoria visual sale victoriosa en su combate contra la nada. Y entonces tenemos esto, ¿no? Como la memoria visual, la imagen, los recuerdos, pase lo que pase, siempre sale victoriosa sobre este intento de ocultamiento y de borramiento, de represión.
Entonces, bueno, es algo de lo que yo quería decir un poco para abrir la conversación y hay muchas cosas, por ejemplo, el tema de la autocensura, ¿no? No hay, no hay nada más grave que la autocensura porque en pocas palabras es renunciar a la propia libertad cuando uno se autocensura. Y por supuesto por temores, persecuciones, pero es terrible porque la autocensura es como casi un enquistamiento de las propias ganas de hablar, de decir, intermediada por el terror y la persecución. Bueno, esto es un poco lo que quería decir, digamos, en este segmento, digamos, de la presentación de Lisa, que además en este mes a todos nos toma de una u otra manera, ¿no? Estamos en este mes que es muy histórico y la verdad que solamente los ingenuos pueden pensar que las manifestaciones del estallido social han desaparecido, ¿no? Hay que ser muy positivista para pensar que eso desapareció. Ahí Sí. está, como dice Castoriadis, en el imaginario social compartido y se sigue gestando, Mm. está ahí. Toda esta, no sé cómo se llama, estos argumentos racionalistas, positivistas, que dicen que no está, que desapareció. La verdad que no es así, la verdad que no es así. Está ahí gestándose y bueno, y nadie sabe en qué va a terminar esa gestación. Bueno, eso es lo que yo quería decir. Rosa levantó ahí la mano. Hola a todos. Gracias, Hola, Elisa, por Rosa. la presentación muy buena. Me quedó dando vuelta una frase y tomando las palabras de Daniel que mencionaste en una de las imágenes que dice, sí saben lo que hacen. Entonces, pienso Claro, en lo desolador que es hoy, sobre todo en el mes de octubre, pensando en que sí saben lo que hacen, porque antes uno podía romantizarlo y decir, bueno, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me recuerda también un poco a lo que hablaba Daniel ayer de las pulsiones también, como un poquito la psicopatía se va al poder, las perversiones y todas estas cosas. Creo que es muy fuerte, bueno, sobre todo el tema de la victoria, porque a, de la población de la victoria, a pesar de tratar de resignificar, de mostrar a través de los dibujos, siempre ha sido una población súper olvidada. Siempre ha quedado como a manos de nadie también. Entonces siento que siempre están luchando una guerra como que no se acabó nunca y con esto llega a ser muy traumático este estallido social. Me hace mucho sentido esa palabra y creo que duele mucho eso de sí saben lo que hacen. Con eso me quedo. claro. Muy bien. Pero el tema está que quizás por eso tan doloroso, porque tal vez la dictadura, el enemigo era el dictador, eran las Fuerzas Armadas, las fuerzas políticas que apoyaron la dictadura, y hoy en día está más desdibujado. Se supone al propósito de que sí saben lo que hacen, porque estaba pensando los riesgos, salió como disparado. Le faltó, además cometió unas barbaridades, pescó unas estatuas y las limpió con agua caliente, así las manguereó con agua caliente y con ácido. Eso no se hace desde el punto de vista del cuidado a la hora. O sea, para él lo importante era borrar vestigios de todo, ¿me entiendes? Entonces, Ah, como que ya los que sí saben lo que hacen están en parte en gente que uno pensó que pensaba de otra manera, digamos. claro, Igual en todo caso, en el estallido social, sí sabían lo que hacían. Igual lo siguieron haciendo. claro. Quería participar este conversatorio. Se me ocurrieron un par de cosas. Primero, me acordé
hace tiempo atrás, un par de años atrás, conversaba con el Mono González. El Mono González estuvo en la brigada Ramona Parra, aproximadamente en el 71, y me contaba, claro, que naturalmente venía un par de veces al año Roberto Mata, con los cuales trabajaba directamente y ellos tenían una buena técnica, digamos, para hacer los bocetos, porque se juntaban con ellos, boceteaban rápidamente y tenían el tiempo de que ellos habían calculado, jugaban a esto también, que tenían que comenzar en este caso, un trabajo y el máximo de tiempo que podían tener para realizarlo eran 15 minutos. Eso era el tiempo que ellos habían estandarizado, que era para hacer una obra y como ellos decían también, como el mono me decía, teníamos que salir raja. Ese era el punto en el cual que ellos habían establecido que era un momento de arrancar para que no vinieran eh, los pacos, digamos, decían también. Y me acordaba también cuando veía esta obra esta obra que estamos analizando, que tiene que ver con otro espacio igual. O sea, yo veía este espacio donde naturalmente hay dolor, sufrimiento, desgarro, eh, pero también no habla de lo que actualmente, la cultura que actualmente tenemos nosotros, en Chile sobre todo, que es una cultura que está relacionada con la televisión, está relacionada también con el posmodernismo, por llamarlo de una forma, con las figuras descompuestas que aparecían también, con los desgarros. Es como una obra que se pinta, eh, tienes que pintar una parte, correr, arrancar, volver con la otra persona la toma el otro día, entonces siempre es con un desgarro grande que hay para poder terminar la obra. Tienes más tiempo, pero se desgarra con más facilidad. Entonces, claro, no hay poder de síntesis, sino que hay un punto, digamos, del dolor y el sufrimiento que está implícito en cada una de la obra. Eh, es como las partes de un cuerpo, el cuerpo que se pinta no completo, sino que por parte, parcelado o de alguna forma destrozado. Eso era lo que quería decir. Muy lindo. Sí, yo creo que mirando estos murales, que no fue el foco de mi investigación, fue, yo fui descubriendo, yo era más bien investigar el daño y fue descubriendo en las conversaciones con los grupos, esta capacidad de recomponerse, y lateralmente los murales como parte de los dispositivos de memoria y de resistencia, pero creo que ameritaría hacer una investigación sobre cada mural, quiénes lo hicieron, Claro, cómo lo hicieron, qué claro, pensó la gente que estaba cerca, porque todo esto, porque yo hice una vez un recorrido por toda la población, está llena de murales. Incluso hay un mural donde está una figura central, es un niño de 14 años que fue asesinado por militares porque era un niño de la calle. Y como no estaba en la calle, en el toque de queda, estos salvajes lo mataron. Y ellos decían, lo pintamos porque no figura en ningún registro, pero para nosotros es un ejecutado, porque era nuestro niño, ¿me entiendes? Entonces, claro. hay mucho yo siento que estoy entre los murales y la fotografía de los murales que hice para el estallido. Creo que sería interesante conversar con la gente que hizo los murales, no sé si Ah, me entiende, porque seguramente hay una cadena asociativa ahí que se nos pierde, porque siento que, claro, uno puede interpretar un dibujo, pero el que interpreta realmente es el que lo hace, digamos. Pienso ujú, yo, no sé, ustedes son más expertos en terapia a través del arte. ujú. Sandra, Ahora sí, hola, buenas noches. He escuchado con mucho interés todo y con mucha atención todo lo que se ha presentado, pero me hizo recordar muchas situaciones porque
sí, es valioso esto que se ha planteado del tener presente a través del arte a los que fueron arrancados de nuestro lado, ¿cierto? Pero les comparto una experiencia personal que creo que tiene que ver, espero que sí, yo la estoy entendiendo así. Fui en época de dictadura adolescente y joven de las que panfleteó, de las que salió a hacer rayado, de las que puso lienzo, con todo lo que eso implicaba en cuanto a riesgo. Pero lo hice y me siento muy orgullosa de ello. Soy profesora de educación básica y trabajo con mis niños en todas las asignaturas y entre ellas, por ejemplo, la asignatura de historia en tercero básico, que es lo que estoy haciendo actualmente. También soy psicóloga, pero quiero contarles esta experiencia. Hay una unidad que habla de los derechos humanos, o de los derechos del niño, de la niña y del adolescente. Y normalmente yo cuando hago esa unidad y la trabajamos, la termino con una confección de pancartas por parte de los niños y de lienzos y hago una marcha dentro del colegio. Pero fíjense que pensando esto y asociándolo con el tema del trauma extremo, cuando yo viví esto de hacer escritos, de hacer pancartas, de hacer panfletos, había un miedo, una sensación corporal que me acompañaba, Ya, que yo la vuelvo a vivir cuando lo hago con los niños hoy en día, independiente que no estoy en las mismas circunstancias, pero da cierto temor. ¿Quién me está mirando? ¿Quién me está viendo? ¿Qué están pensando? Y eso lo traigo en mi vida por años. Yo ya tengo más de 60 años y lo viví esto cuando fui adolescente. Entonces, es súper fuerte, súper potente esta experiencia del trauma que queda, del miedo, del que no, lo que llamamos del sapo que me puede estar mirando, de que si mis colegas estarán de acuerdo o no, lo hago igual, me atrevo, pero es súper, súper potente también. A lo mejor no es tan arte lo que estoy haciendo, pero sí tiene que ver con la expresión artística de los niños y con la mía también. Pero sí, es una experiencia que me resultó necesario compartirla ahora, lo sentí de esa manera. Eso, gracias por escucharme. No, pero impresionante cómo queda este miedo crónico, lo que dice Daniel, porque tú como que haces algo y dices, no importa lo que digan mis colegas, como si estuviese haciendo algo malo, ¿me entiendes? Como que se te queda metido adentro la represión. Por supuesto, queda, la llevamos, yo creo que los que somos de esa generación, la llevamos adentro. claro. Bueno, quizás una forma, uno se pregunta, ¿no? Con el traumatismo extremo, bueno, ¿qué hacer? Entonces, claro, hay algo que se puede hacer en tema de promover trabajos colectivos de arte expresionista, por ejemplo, ¿no? Proponer trabajos colectivos de expresionismo en los colegios, en los institutos. De alguna manera debemos ser capaces, ¿no? De pintar, dibujar los traumas extremos para que se enlacen también a la palabra. Entonces, al mismo tiempo que por intermediación de la creatividad, uno pueda también despegarse un poco del trauma hasta que se pueda. Pero parece que todo el tema del trauma y su probable elaboración hasta cierto punto va por el lado de eso, del expresionismo, ¿no? No solo de la palabra. La palabra no alcanza para dar cuenta del traumatismo extremo. Incluso hasta puede ser un medio muy limitado la palabra para el trauma extremo. Está la imagen y la palabra y quizás pienso ahora la mejor combinación era imagen-palabra, obra-palabra, para despegarse un poco del impacto del traumatismo extremo en la que cuenta, bueno, Sandra, que generosamente nos contó su experiencia, pero que bueno, que por supuesto conocemos otras tantas y bueno, y no solo, por supuesto, en Chile, sino en Argentina, Perú, Bolivia, en fin, en todos lados. Hoy en día en Gaza, esos niños están condenados a la vivencia del traumatismo extremo hasta morir. O sea, ¿quién nos va a sacar de ese traumatismo extremo? Imagínense. Entonces, bueno, parece, ¿no? Que estamos viviendo en una época
donde por un lado es terrible, ¿no? Porque parece que es el traumatismo extremo, es lo que está dando vueltas junto con algo que tocó Elise, que tocamos con todo este tema del retorno de lo siniestro, ¿no? Hay toda una insurgencia de lo siniestro con las nuevas políticas, los nuevos paradigmas del fanatismo sobre todo, ¿no? El fanatismo que no acepta diferencias de ningún tipo, tiene también esto de traumatizar y generar, ¿no es cierto?, movimientos siniestros que incluso no se pueden pensar. Pero bueno, eso es un poco lo que me suscitan las conversaciones. Pero fíjate que ahí yo te preguntaría, porque estoy pensando en los trabajos que se han hecho con niños traumatizados de la guerra, digamos, que el solo Mm, hecho, porque estamos hablando, estoy pensando, por ejemplo, en Gaza, tú no, aunque hagas grupo, porque ahí están todos los niños traumatizados, están todos, o sea, no, o sea, ustedes han visto las fotos, los niños llorando porque murió la mamá o murió el hermano, no pudieron aquí, o ya lo último que hicieron, no sé si ustedes supieron que estos desgraciados les tiraban comida y los niños corrían a buscar las comidas eran bombas explosivas, o sea, ya o sea, como dice Daniel, eso es siniestro, eso es siniestro, eso es lo siniestro. súper, Eh, pero eh, me llama por un lado, trabajamos con los niños centroamericanos, el solo hecho de dibujar, fíjate, es como que al ponerlo en un objeto, uno lo sacara de adentro, no sé cómo decirlo, sí, sí, como, sí, sí. claro, obviamente que el poder conversar, el poder compartir, ayuda más, pero el solo hecho de dibujar, de pintar, ya es reparatorio, o sea, Ujú, ya sé. Yo pensaba ahí sobre esto, este concepto de lo inenarrable, de eso que no se puede narrar o de eso que no se puede pensar, cómo a través del arte uno puede hacerse de una experiencia del trauma, de esto que si bien podemos pensarlo ya no como una representación, sino una presentación de algo que no hay una red significante para poder hacer con esto, este vacío significante que deja la experiencia del traumatismo extremo, hacerse de una experiencia y la importancia de eso a nivel colectivo, de formar un sostén colectivo, una red que pueda ser como de soporte de esta experiencia, sobre todo ante los discursos que vienen a renegar esta experiencia. Me fijé en uno de los murales que tenía las manos, estos guantes ¿Mm? que tú lees, Elisa, como títere, eran los guantes de Mickey. Ah, de Mickey Mouse, claro. Sí, de la fantasía, como de este mundo ideal ahí, como detrásito de Pinochet. ¿Qué cuento fantástico vendieron y del cual hay que poder situar también como algo que ocurrió de verdad, no esta fantasía que te cuentan Mm, y, y me parece que ahí el arte tiene un rol y el expresionismo muy fundamental. Me quedo en eso, como de hacerse uno y colectivamente de una experiencia. Y justamente porque como lo de que decía Daniel hace un rato atrás, como esto arrasa, no es una experiencia que uno vive, registra, integre, sino que irrumpe, destruye. Y queda, Freud dice, cuando habla del trauma, dice que queda solo como signo de percepción y produce estímulo. Freud era bien médico y bien neurólogo, entonces produce algo en el cuerpo, pero que no logras poner en palabras, no sé si me entiendes. ah, ya, Entonces, al pintar, sobre todo, como dice Daniel, una cosa más expresionista de la expresión, eh, eh, por lo menos tienes ya algo una apoyatura desde la cual poder empezar a hablar, por decirlo así. claro, No sé si me... ya. Sí, sí.
porque además permite el paso a que también es un concepto, por lo menos lo que yo he estudiado, bien poco trabajado, el paso a la sublimación, porque si no, uno se queda solo con lo destruido, por decirlo así. Mm, Daniel, ujú. quería Sí. hacer una como analogía o comentario en relación a lo que me pasa con esta imagen, que es algo que es bien impactante, ¿verdad? Como que te mueve todo este inconsciente colectivo y todo este simbolismo. Y me lleva a pensar en algo que a lo mejor no sé si me salgo del tema, pero quiero que ustedes como más expertos me orienten en eso. Lo que pasa con estos muchachos también que como que han sufrido trauma, ya trauma concreto, y que usan hoy día mucho su cuerpo con los famosos tatuajes para expresar aquello que no han podido trabajar o no han podido contar o relatar, o también muchas veces como el puente que tienen ellos para generarse la fuerza con este simbolismo que me dibujo en mi cuerpo para poder soportar alguna realidad o alguna experiencia traumática. ¿Qué me Mm. puedes decir también tú de eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que no lo he pensado mucho, no lo he pensado mucho, pero podría ser una forma de expresión para tolerar en sí mismo ese dolor puesto en imágenes. Podría ser una explicación, pero la verdad que de repente aquí hay alguien que haya trabajado con adolescentes más que yo y puedan tener alguna idea más acabada de esta situación. Está todo el tema, por ejemplo, de la inscripción, ¿no? El tatuaje como inscripción. Pero lo que ocurre es que el tatuaje tiene muchas derivaciones y muchas significaciones. Una podría ser el tatuaje como representación de algo visualizado para poder contenerlo. Eso podría ser, pero me parece pero no estoy seguro. Y hay demasiados tipos de inscripciones en los tatuajes, ¿no? ¿Qué están expresando? ¿Qué están diciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué están simbolizando con los tatuajes? Por ejemplo, si hay un tatuaje, sería interesante, ¿no? ¿Qué tatuajes expresan el traumatismo de estos muchachos? Entonces, si así fuera, sería, bueno, ahí hay que pensar, cosas que no están pensadas. Sería la intimidad, pero al mismo tiempo paradójicamente puesta en la piel. No lo sé. Hay muchas cosas ahí, pero es muy interesante tu pregunta. Pero bueno, pero quizás alguno de ustedes que trabaje con adolescentes más directamente pueda decirnos algo. Mm. Yo lo que he visto no lo he trabajado mucho, pero porque me han llegado más de adultos, pero ha sido formas como de identidades bien difusas, Ujú, que entonces inscriben, como que tienen que inscribir en la piel su identificación, no sé cómo explicarlo, es como en vez de estar internalizada en aparatos psíquicos, la colocan en la piel, porque ujú, necesitan Mm. algo tangible de lo cual Bueno, sostenerse. yo, por ujú, ejemplo, he trabajado con tatuajes, con pacientes, y lo que hemos llegado es como el cuerpo como soporte emocional. O sea, si uno se pone a pensar, el tatuaje no es muy distinto a una autolesión. Claro, ujú, claro. De hecho, se hace un dolor, es súper fuerte, estar constantemente con una aguja ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que como los adolescentes hoy en día, como lo que decía Daniel en el seminario, huyen mucho del dolor, es tanto que prefieren tatuárselo y te deja claro una marca. Pero cuando por lo menos lo que he hecho en terapia, que cuando uno va analizando el tatuaje, claro, tiene mucho significado de un suceso muy doloroso de su vida que no lo pueden tolerar, no lo pueden hablar como lo inanarrable que decía Sofía, y claro, que lo tienen que representar de otra forma, a través del tatuaje. Eso es mi experiencia de lo que yo he visto. Pero es más tolerable el dolor físico que el dolor psíquico. Claro. Ah, eso es bien importante. Ahí hay un tema, efectivamente, pues para muchos es más tolerable lo físico que el dolor psíquico. Además, nuevamente, ¿no? El dolor psíquico, como el traumatismo extremo, es inenarrable. Y entonces tendría que ser el dolor psíquico puesto en visibilidad. Ahí hay otro tema, bueno, pero qué interesante cómo
hay tantos aristas para seguir preguntándose e investigando, ¿no? La verdad que, bueno, eso es muy interesante, el dolor psíquico y el dolor físico. Mm. Bueno, Si hay algunos minutos más, me gustaría compartir algunas cositas que me han hecho pensar en la exposición. sí. Justamente el recurso, bueno, voy a tratarlo de recurso hoy día, de lo plástico. Yo cuando era chiquito a este tipo de arte se le decía artes plásticas, y creo que justamente en lo plástico como, no sé si contraposición, pero sí como alternativa a lo escrito, que por cierto lo escrito puede ser citado y por tanto traicionado también. Me parece que ahí lo plástico juega como un recurso, una herramienta que permite defender esto que continúa resurgiendo a pesar de poder ser citado, traicionado. Eh, me recuerdo mucho con lo que partía hablando Elisa, este poema de Quevedo, que, bueno, que yo lo leí cuando tenía como 14 años y se me quedó grabado para siempre, que termina diciendo como serán cenizas, más tendrá sentido, ¿no? Polvo serán, más polvo enamorado, como algo que continúa, bueno, me imagino que Quevedo quería decir que como que continúa deseando, pero para estos fines me parece que es como que continúa empujando, ¿no? Que hay efectivamente algo de la pulsión ahí que sigue aguijoneando, que sigue moviéndose. Y finalmente, como la última idea que alcanzo a- 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 a ordenar un poco hoy día, es sobre los fanatismos y el rol de la psicología, en especial la psicología como se está dando actualmente en los ámbitos públicos, que está lamentablemente yo diría muy ligada a estos verificadores jerárquicos y de evidencia y cosas como esas, cuando que justamente lo que hacen es negar mucho de la evidencia y negarse, por supuesto, también a leer estos otros tipos de registros que eh, lo hermoso y doloroso que tienen es justamente que no alcanzan a terminar o sea, no logran ser sintetizados, por tanto, como que tienen que operar por medio de estas herramientas plásticas, ¿no? Entonces, como que algo que está continuamente eh, empujando, bueno, a todas las personas que saben la historia, y que por lo mismo la historia, esta historia no es necesario que esté escrita, eh, porque sigue empujando. Ujú. Porque la magnitud de las cosas ocurridas, ¿no? Lo extremo, no, por su magnitud, no va a alcanzar a ser sintetizado. Y justamente porque no alcanza a ser sintetizado es que lo que desborda aparece de forma plástica, aparece de forma creativa. Tiene que valerse de lo creativo para, bueno, poder quizás ser, eh, bueno, para que el mismo sujeto pueda defenderse un poco de todo esto que lo excede, ¿no? Mm. Mm. Me acordé con eso último que mencionabas que hace poco estaba trabajando con un paciente adolescente, un trabajo también que va en la línea de lo traumático, violencia intrafamiliar, y mientras era una atención online. Y mientras hablaba eh, con esta adolescente, en un minuto eh, me percato que está ahí y le pregunto qué estaba haciendo y me dice, ah, no, estoy haciendo unos rayones y me muestra, tenía toda la hoja en el borde con unos rayones así como fuerte, marcados.
tenía varios. Eh, y, y le pregunto de qué trata. No sé, es que estoy muy ansioso. No estaba hablando de eso, precisamente, pero sí estaba puesto en el acto, en el gesto, en el cuerpo. O sea, eran garabatos fuertes, o sea, eran bastante fuertes. Yo creo que hasta, no sé, se había roto la hoja porque estaban así muy cargados con un lápiz a pasta. Eh, Pensando en esto, como que desborda la psiquis, que no alcanza la palabra, me parece interesante. Pero fíjate que ahí, por lo menos, porque a mí me gusta, no, no es que me guste, estoy convencida que el trabajo en grupo, lamentablemente los psicólogos, los terapeutas tienen tan poca formación en grupalidad, digamos. Mi experiencia ha sido que cuando alguno de los miembros dibuja, aunque sea un garabato, y tú los invitas como a qué es lo que está dibujando, o qué le asocia, o qué está ahí, no sé, pensando incluso en un arte abstracto, porque aparecen Claro, cosas tan potentes, tan potentes. Esa ha sido como, o sea, claro, esos garabatos algo estaban diciendo que Mm. algo estaba circulando en el garabato que, por decirlo así, claro, no estaba circulando en la palabra. claro, claro. Sí, me acordé de un trabajo que hicimos grupal con personas adolescentes que perdieron sus casas en el incendio. Y en un momento una empieza como a agarrar una greda y se puso, creo que lo mencioné en el seminario pasado, pero se generó un trabajo en conjunto con la otra niña que estaba al lado, para empezar a manchar y hacer uso del mismo material. Le dio ahí la entrada para conectar con esto que también tenía mucho que ver con la experiencia, que era el barro, cómo quedaron los cerros en Viña. eh, entonces, me llamó mucho la atención cómo se iban sosteniendo estas chicas desde estos compartires, desde los materiales, de empezar a rayar la misma hoja, pasarse de dos hojas a una hoja, por ejemplo. Me pareció eh, algo muy significativo, empezar a apoyarse en la hoja de la otra para Muy, sim- co-construir. muy simbólica, ¿no? Ahora Y yo claro, creo que lo que queda pendiente es lo que dijo, que no es tema de este seminario, pero que lo dijo esto que, qué va a ser de la sociedad si estamos expuestos a un traumatismo extremo. Hay mucha violencia. Estoy sí, pensando en sí, lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, que hace tiempo que tendrían que haber firmado la paz, pero siguen mandando gente a la guerra, a la guerra, a la guerra, lo que está haciendo Milei en Argentina, lo que hace Bukele en Salvador. ¿Para qué vamos? O sea, lo que están haciendo en este momento con Cuba, que les impiden, que no les venden petróleo, no les venden, o sea, es de una maldad, es de una maldad de la que somos testigos, digamos. O sea, claro, claro, ¿cómo vamos a procesar como colectivo humano esta situación? claro, 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 claro. Tal vez el arte ahí tiene algo mucho Y que seguro, hacer y seguro, decir. sí, sí. Sí, porque yo creo que el arte, la expresión, la interpretación de lo que uno hace en arte, es una respuesta justamente a esta, no sé cómo llamarlo, casi esta época del traumatismo extremo y lo siniestro. Lo que hace las imágenes que tú presentaste también es una respuesta al traumatismo extremo, al ponerlo en visibilidad, lo que permite procesarlo de alguna manera. Ellos lo procesaron solos, pero si tienen un acompañamiento terapéutico, lo procesan, por supuesto, mucho mejor, que es lo que hace el terapeuta a través del arte, de orientación psicoanalítica, con una técnica, una teoría.
Lo otro importante que hablaba, bueno, Sofía, ¿no? Cómo es el tema de la co-creatividad y el co-trabajo, ¿no? Cómo se enlazan de una u otra forma en un juego de co-creatividad usando los mismos materiales. Eh, es importante porque al final, como dice Botella, hay cosas que uno sabe, que uno tiene dentro, pero que no puede pensar. Es una paradoja. Hay cosas que sabemos pero que no podemos pensar. Pero lo que pasa es que si no lo podemos pensar o lo sabemos y no lo podemos pensar, podemos ponerlo en visibilidad, es decir, ponerlo en obra, en objeto, tercera dimensión, en obra de arte. Si todo aquello que es impensable, inimaginable, presentarlo de algún tipo para evitar justamente que todo esto vuelva a hundirse, es decir, un poco de tratar de quebrar el círculo del traumatismo. Entonces, una de las formas es este tema de la expresión. Sí, Moira, te habías levantado la mano. Sí, yo me quedé pensando a propósito de lo que Elisa nos trae hoy día, ¿no? Con el tema de la violencia. Eh, Em, la violencia que sin duda, cuando recordamos lo vivido en la dictadura, de una violencia brutal que arrasó de una forma siniestra, ¿verdad? La experiencia más difícil de describirlo, las palabras, como decías tú, Daniel, no alcanzan, ¿no? mm, Para poder describir lo que fue esa experiencia de violencia. Pero si lo pensamos en el aquí y el ahora, estamos hoy día viviendo como sociedad también una experiencia brutal de violencia. O sea, lo que sí, sí, Elisa nos contaba respecto de los niños en Gaza, que les tiraban comida y en vez de comida eran bombas. O sea, es sí, algo realmente imposible ni de pensar ni sí, de describir lo que eso significa desde el punto de vista de lo siniestro. Entonces, eh, me hizo tanto sentido lo que hoy día Elisa nos traía a propósito de lo que fue eh, la experiencia de la victoria y los murales, ¿verdad? Cómo en esa fragmentación brutal de la pulsión de vida a través de eh, arrasar con la vida humana, pero cómo emerge a pesar de la pulsión de muerte expuesta ahí cotidianamente, surge o emerge esta pulsión de vida a través de lo colectivo, ¿no? A través de la creatividad representada y simbolizada en el arte, en los murales que nos trajo hoy día maravillosamente Lisa y nos recuerda lo que fue esa extraordinaria representación, diría yo, de un colectivo, de una población, de un grupo humano de pobladores que fueron capaces de unirse colectivamente y de testimoniar a través de los murales y de los símbolos esa pulsión de vida, ¿no? Como a partir de la fragmentación, a partir de la pulsión de muerte, a partir de la violencia extrema y de la traumatización, emerge igual la sobrevivencia y la pulsión de vida a través de esta cohesión social, ¿no? Esta forma de sobrevivir colectivamente, pero al mismo tiempo mostrando o visibilizando tan esperanzadoramente, ¿no? Lo que es la vida y lo que es la forma de eh, sobrevivir a partir de lo vivido, ¿no? Y de lo que unos a otros colectivamente representaban el sostenerse a través de esta experiencia mm, que tiene que ver con el expresionismo, el simbolismo, ¿no? Porque está lleno de símbolos, esos murales, algo ujú,
Después se me fue Agradezco Elisa. enormemente, Elisa, que hoy día nos hayas traído eso para volver a situarnos, ¿no? En el aquí y el ahora con nuestra historia, pero también con lo que estamos viviendo hoy, que creo que Mm, también nos interpela profundamente como terapeutas, pero como seres humanos por sobre todo. Así que claro. muchas gracias por esta posibilidad de conectarnos con nuestra memoria, nuestra historia, pero también pensando cómo sostenernos como seres humanos y como psicoterapeutas, ¿verdad? Claro. En lo que el sufrimiento humano nos está mostrando hoy día, ¿no? A propósito de la violencia extrema que se vive. Eso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. No sé si alguien quisiera añadir algo, algún comentario. Ya nos estamos acercando a la hora de término. Yo creo que podemos, si no hay más comentarios, dejarlo hasta acá. Claro. Bueno, agradecer a Lisa, por supuesto, por compartir con nosotros esto. Eh, Me sumo a los agradecimientos que da Moira también. Y a todos los que han querido participar hoy, que han compartido, que han estado. Me parece que es bien importante, personalmente, estas instancias, como para también pensar de manera colectiva lo que está ocurriendo y que es una verdad. Entonces también espacios como estos le dan ese estatuto. Me parece que en los tiempos siniestros que vivimos se vuelve súper necesario eh, reunirnos humanamente, aunque sea a la distancia. Así que bueno, yo también agradezco mucho este espacio y haber podido conversar sobre esto. Así que Muy bueno, bien. si no hay más palabras, Un aplauso para Elisa a la distancia. No, yo agradecerle a ustedes, fíjate, el espacio, el poder compartir este trabajo que fue bien solitario, y los comentarios de ustedes como me sirven mucho, como poder seguir pensando, digamos, en estos temas a los cuales le he dedicado tanto tiempo. Bueno, Muy ya, bien. Muchas chao, gracias a ti, Elisa. Muchas de gracias. nada, chao. Muchas muchas gracias. gracias a Chao, todos y a Gracias. Elisa Muchas por sobre gracias, todo Elisa. también. Chao. Gracias. Gracias, chao, Buenas Chao, Elisa. noches. Un Elisa. abrazo. Buenas Chao, noches, chao, que Chao. descansen. chao, chao, chao a chao, todos. chao. Buenas Chao. noches.